Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa llamado Ni tan Spoiler. Mi ¡Woo! nombre es David. Mi nombre es David y aquí transmitiendo desde Caldera para el mundo. Y me encuentro como todas las semanas con mi querido amigo desde la capital de Chile, Rodrigo. ¿Cómo estamos? Bien, pues amigo, aquí, bueno, hoy día este capítulo versión dupleta. Hoy día pensaba que, bueno, vamos a comentar hoy día una película de terror, vamos a comentar eso un poquito más adelante. Y pensaba que en verdad continuamente estamos comentando películas de este género, ¿ah? Debe ser que a lo mejor nuestro primer capítulo fue un especial de Halloween, puede ser que sea eso, ¿o no? Yo creo que como estamos eligiendo películas más ad hoc a la época, esta época es como de puro terror, ¿o no? ¿Del terror, dice usted? Puede ser. Del terror, sí. O sea, la noticia hoy día salió una cuestión de, bueno, para la gente que no sepa, hay un holding de empresa llamado Cencosud. Y Cencosud se había acogido a la A la ley de a esta empleo, de ley protección de de empleo. la ley de protección de empleo, ley pensada para la microempresa. Y Cencosud es una filial gigante que estaba a punto de repartir como 90 y cuántos millones de pesos eran. Una tonelada. Bueno, igual se puede hacer la empresa grande. Lo que sí, la ley de protección, que imagino que a lo que va usted, amigo, es que, claro, si te ocupa la ley de protección, que es como para justamente cuidar los empleos y cuidar la permanencia de la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, es que supuestamente se entiende que es bajo este contexto que estamos como todo apretando el bolsillo, pero no que se aumente la ganancia y esas se lo reparten entre los principales directivos. Eso no. Claro, pues no podéis estar diciendo voy a quebrar, pobre de mí, soy un borita y después andar repartiendo una tonelada de plata. Po. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, usted sabe que en nuestro país y en general siempre están esas malas prácticas. Lo bueno es que ahora es mucho más fácil que salgan a la luz comparado con lo que era antes. Claro, esta cuestión es como Macondo, ¿no? Usted dice. Totalmente. Porque yo creo que hay cola de chancho por todos lados. Eso me da esa sensación, que hay mucho cola de chancho. Bueno, sí, puede Pero ser, bueno. amigo. Amigo, ¿y qué cosas vio esta semanita? Uy, mira, no, la verdad es que no vi tanto. Tengo como usted, usted instauró la semana pasada la anti-recomendación. Tengo la anti-recomendación de la semana y del año y de la vida, amigo. En verdad. Chuda, tan mala. Es tan mala que casi se la voy a recomendar que la vea por lo mala que. Yo en verdad creo que es la película junto a Mars Attack, se me vino a la mente, las peores películas que he visto así en mi vida. En este caso se llama Jurassic Game, que es como una mezcla, no sé, entre Juegos del Hambre, entre un poco de Matrix y, y no sé, y tratando, imagino que hacer como tipo Jurassic Park. Es básicamente una película que agarran unos presos, unos delincuentes que están como condenados a muerte. Y típico que está el delincuente que no es delincuente, que lo acusaron injustamente, y los meten como a un juego que están como conectados como Matrix, es decir, no, están como en realidad virtual, pero si les pasa algo en esta realidad virtual, les pasa también en la vida real. Y este juego son como 4 etapas, y el último que llega es el que queda libre. Entonces, como solo tiene que llegar uno, se pueden matar entre ellos o pueden sufrir las cosas que pasan en las distintas etapas. Pero en verdad, amigo, es súper, súper mala en todo sentido. En los diálogos, en los actores, la producción, los efectos. Sin desmerecer al Chavo del 8, pero el Chavo del 8 se hizo como en los años 70, no sé, 60. Así, uno en verdad son horribles los efectos. Salen unos tigres bengalas malísimos, así como unos gatitos así de. No, horrible. Horrible, amigo. Yo, en verdad, en un momento me dio risa.
como por lo penca que era, así como unas caídas horribles, como cuando hacían Superman, como que salía que estaba volando y uno sabía que estaba como arriba de una mesa, así. Así que es como mi anti-recomendación, pero casi véanla por lo mala que es. Jurassic Game. Vi eso. Vi también un... Hoy, no sé si también es anti-recomendación, pero tratando de ver cosas que tenía pendiente, quería ver Linterna Verde. Y me quedé dormido. O sea, me quedé dormido a mitad de la película, así de fomera. Así de lenta. ¿Qué más vi? ¿O qué más no vi? Bueno, una como miniserie de documentales de Netflix que se llama Nuestro Planeta. Y Nuestro Planeta de Noche, algo así también. Que están bien entretenidos, bien bueno en realidad. Así que ahí le dejo esos datitos. Yo quiero decir algo antes, que lo escuché atentamente, amigo, y Mars Attack no es una mala película. Es horrible, Mars Attack no es una mala película. Es una sátira brillante. Es una de las pocas cosas no, ni siquiera que le valora a ese niño Tim Burton. De verdad. Lo encuentro una película muy inteligente en su sátira y en la ridiculez que hace. Oh, una ridiculez hermosa. No, amigo, no, a mí no, para nada. Está entre... creo que cerrando el podium está la película de Mario Bros. Y ahí ya cerramos el podium. Las 3 peores películas de la vida. Ahí, Mario Bros. Ya te compro que es una película mala. Sí, estamos total y absolutamente de acuerdo. Pero Mars Attack no es mala. Es una buena sátira. Mala. De hecho, mira, voy a defenderla, pero un poquito nomás, ¿eh? Un poquito nomás. Cuando crean esta película, la idea es reírse un poco de este espíritu americano, patriota, chauvinista que hay en Estados Unidos. Y también es rendirle tributo a un tipo de revistas. De hecho, los extraterrestres de Mars Attack, Tim Burton originalmente quería que fueran... ¿cómo se llama esto? O sea, no animatrónico. Usar stop motion con esos personajes, pero no lo dejaron. Entonces por eso hizo esta cuestión de los monos en computador. Pero no es una mala película. Horribles. Sí, son horribles los monos, son feísimos. Pero se parecen, son calcados de las revistas que leía cuando chico ese loco. Y eso es lo que quería hacer él. Bueno, lo que hizo no. En mi caso no me gustó. No me gustó, amigo. Oiga, amigo, ¿y usted vio algo en la semana? Sí. A ver, vi... Aparte de la película que vamos a reseñar hoy, vi la nueva película animada de DC que se llama Liga de la Justicia Dark. ¿Ya? La Guerra de Apocalipsis. ¿Ya? Yo creo que una película correcta, bien entretenida, harto gore con en la anima, y es definitivamente el camino de DC es hacer animación. No hay nada que hacer con eso. Es el camino que tiene que seguir. Sí, o sea, obviamente van a sacar igual películas en acción real buena, pero como universo expandido, cohesionado, no, la animación es el camino de DC. De verdad creo que va por ahí la cosa con ellos. Sí. Vi la segunda temporada también de End on a Fucking World. Tengo ganas de verla, ¿qué tal, Mira, la primera temporada es bien entretenida. ¿Ya? La primera. La segunda, que es la que vi ahora, baja. Baja considerablemente. Pero no es mala. Pero no llega al punto de ser así como infumable, inveíble. No. Pero sí, por lo menos no esperar que va a terminar ahí con la cuesta arriba. No, aquí termina un poquito más abajo la cosa. Y es triste que sea así, aun cuando los personajes están correctos. Pero no tiene nada más allá que eso. O sea, incluyen un nuevo personaje que
bueno, para no hacer mucho spoiler, está relacionado con uno de con el personaje del clímax de la primera temporada y funge como genera una especie de tripleta entre los personajes principales. ¿Ya? Está este cabro que actúa en Black Mirror, que no me acuerdo el nombre, la actriz apellido Bardem, y esta otra niña, no, en realidad estoy súper pésimo con los nombres de los intérpretes de esta película, o sea, de esta serie, perdón, pero sí, igual dentro de todo yo la recomiendo, pero para la gente que vio la primera temporada no esperen algo que vaya mejor, que algo que sea mejor, ¿ya? Igual me repetí una película que veo cada cierto tiempo, que es Volver al Futuro. Vi la 1. Qué buena película. Volver ¿cuál? al Futuro 1, 2 y 3 son de mis trilogías de películas más favoritas de la vida. Y cada cierto tiempo, así cuando ando como Qué bueno que se la muy repitió, aburrido, ¿no? me pongo a ver la Volver al Futuro y siempre es carta segura para subir el ánimo. Así que por lo menos eso es lo que vi. No vi tantas cosas esta semana. Me dediqué a hacer aseo en la casa. Ese fue como mi distracción. Y otra cosa, vi el nuevo tráiler de Mortal Kombat, del juego. Amigo, ¿usted vio? ¿Sí? ¿Vio el tráiler del juego o no? O sea, yo vi un enlace que usted me envió. No sé si es un adelanto del juego, ¿no? ¿Se agregaron nuevos personajes? Sí, es como una modo historia, o sea, una expansión, pues como un modo historia además del que ya se vio en el Mortal 11, el anterior. Y además hay unos par de personajes nuevos, entre ellos Robocop. Oh, eso no lo vi. No, a lo mejor me perdí esa parte. ¿También Robocop? Sí, pues salen en el tráiler. Entonces es como muy raro Robocop. O sea, mira, si pensamos en el gore, ya, te lo compro. Porque igual las películas... Bueno, Verhoeven se caracteriza por ese tipo de cine así como bien sucio de ver. Y eso se ven también en Robocop. Pero Robocop es como el superhéroe más empaquetado y gringo de la vida, ¿o no? Un super policía, no sé, horrible. Es que es raro porque el Robocop, claro, pues es un super policía, pero también es súper marxista la película, po. O sea, son súper de izquierda las películas, pensando en que el enemigo siempre es el capital. Oiga, amigo, pero con un destornillador me piteaba de Robocop. O sea, me acuerdo que avanzaba re lento, horrible. Sí, era muy lento. O sea, mira, Robocop, las películas son bacanes, pero Robocop es muy lento como para ponerlo a enfrentarse con algún personaje de Mortal Kombat, del universo al menos. Una escalera y chao. Sí, no me imagino a Peter Weller, porque incluso va a contar con la voz de Peter Weller. No me lo imagino peleando, pese a que lo vi en el trailer, no me lo puedo imaginar. No, yo creo que igual le pueden sacar partidas. Al final, igual muchas veces en Mortal Kombat casi todos se mueven igual. Como me refiero como que en velocidad y ese tipo de cosas. No son más rápidos. Yo creo que va a ser... ¿Cómo se llama este de Killer Instinct? Que era también como un robot. Fulgor. Ese, como Fulgor, yo creo que va a ser así. Pero Fulgor era rápido. Sí, más o menos, era como pesado igual. Sí, era como pesado y rápido. Saltaba como 10 centímetros. Sí, era como eso, pues saltaba re poquito, pero era rápido. Así que vamos a ver qué sale de ahí. Igual sorpresa porque, bueno, tenía entendido que la nueva PlayStation iba a salir este verano que pasó en realidad el 2020. Yo imagino que con todo esto el coronavirus se aplazó y eso hizo que también se replanteara los videojuegos que estaban en carpeta, porque, no sé, igual depende mucho de la actualización y ese tipo de cosas. Me imagino que todo fue entre comillas un poco a la rápida. O sea que igual últimamente, mira, y eso también es como bien interesante. Hoy día a mucha gente en varios países le llegó que le van a empezar a cobrar un impuesto, un IVA
a los videojuegos, comprados por sus cuentas de los distintos países. A mí me llegó hoy día el comunicado de PlayStation, menos mal que tengo una cuenta USA. Entonces compro por ahí y no pago el IVA. Datito. A veces llega de esos mensajes también de Netflix que dice, le vamos a subir la cuenta así por ser nomás. Es como la ISAPRE. Sí, incluso más perverso. Nosotros estamos en una época que necesitamos entretenimiento barato. Sí, es verdad. Es verdad, sí que su tirón de oreja ahí a los creadores de videojuegos. En verdad son súper explotadores. Lo vamos a hablar, me imagino, también un poquito más adelante. Pero tampoco es culpa de ellos, pues culpa de los estados. Porque los estados están proponiendo eso a través de los lobbies de las empresas que pagan IVA. Hicieron lobby para que empezara a cobrar en las empresas digitales. Y por eso se están haciendo estos descuentos. Enriqueciéndose a costa suya, amigo. Sí. Y de don Fernando Meléndez también. Buena, amigo. Buena. Sí. Ya pues, démosle a lo que nos convoca. Perfecto. Perfectirijillo. Ya. Bueno, la película que nos convoca el día de hoy es una película que data del año 82. Todos estos meses hemos hablado harto de películas viejas, pero no por eso malas, muy por el contrario. Hemos estado reseñando algunos clásicos. Y la película del día de hoy es un clásico del horror. Es una película que se hace en locaciones muy específicas. No tiene mucho tiene un adelanto en cuanto a los efectos prácticos sobre todo. Y yo creo que consagra una forma de hacer cine basado en, más que en el efectismo visual, que lo tiene, en jugar con la paranoia de los personajes. Y me refiero a la película llamada La Cosa, de el maestrísimo John Carpenter. Amigo, ¿nos podría contar un poquito de qué se trata La Cosa? Bueno, amigo, usted lo dijo. Esta es una película que vamos a hablar hoy día, de 1982, me parece, ¿no? Sí, en efecto. Sí, de George Carpenter. La verdad que esta película tiene distintas variaciones, tanto primero en nombre, en inglés es The Thing, y en español ha tenido he visto como al menos sus 3 nombres: El Enigma de Otro Mundo, El Ente, una gran variedad. Y la verdad que esta película que estamos hablando no es la primera ni la última que se ha hecho sobre básicamente cuento corto, que se realizó hace mucho más atrás, y de hecho ya tuvo una primera película, no me acuerdo si en el 60, 70, y luego está la de 1982 de George Carpenter, y también se hicieron una en el 2011, me parece. Así que bueno, hay varias versiones de la película en base a este texto, pero me parece que la más relevante de comentar es la de George Carpenter, por todos los datos que usted señaló y que vamos a seguir comentando. Es básicamente una historia. Tengo entendido que a este género se le llama como terror cósmico, algo así, que es justamente el terror asociado a alienígena y temas del espacio. Hablamos de un grupo de investigadores que está en una base en la Antártida, y entre sus investigaciones descubren que hace alrededor de unos 100.000 años estaba enterrado una especie de alienígena o algo, en verdad. Y algo digo porque en verdad esta cosa es muy difícil determinar y genera muchos misterios, que creo que es una de las magias de esta película, que tiene muchos misterios, hasta la personificación de esta misma cosa, que no sabemos bien lo que es. Y eso genera que estas personas se encuentren con una disyuntiva de cómo responder a la cosa, sobre todo que esta cosa es como una especie de célula, como una célula madre, que es capaz de adquirir la forma de cualquier otra cosa,
que se le acerque, y no solo la forma física, sino también como adquirir toda la información como genética y como la historia de vida y la personalidad. Es terrible, lo cual hace que este grupo científico lleguen hasta desconfiar de ellos mismos, si la cosa es alguno de ellos. Y eso hace que obviamente genere, como dijo el David ahí, una paranoia grande que vamos a estar comentando, y en eso se desarrolla esta película, cómo responden a este aislamiento, a este no saber, a esta paranoia de qué es lo que es la cosa. Eso, amiguito. Quizá podemos partir hablando de un poco de la forma y luego nos vamos un poco más allá al análisis. Ya, pues. ¿Parte usted? Bueno, esta, como les comenté, es una película de George Carpenter. Es bastante buena para la época. Pero aún siendo muy buena para la época, es una película que también es conocida, pero pudo haber sido mucho más conocida. En verdad, en esa época pasó sin mucha pena ni gloria. De hecho, mucha gente la odió. Sí, mucha gente la odiaba. Exactamente. De hecho, pucha, fue una época donde el terror o el cine asociado al tema como extraterrestre estaba muy en boga, porque unos 3 años atrás se había estrenado Aliens, con un impacto gigante. Entonces de ahí en adelante, como ha dicho el Feña a veces en otros capítulos, que se explota un poco la marca, se trató de explotar este tema de lo alienígena, y salió un montón de cosas. Y entre eso salió La Cosa, y en paralelo salió E.T. Y como E.T. era mucho más familiar, más lindo para los niños, mucho más fácil de ir a ver al cine en familia, obviamente generó un impacto mucho mayor. De hecho, muchas marcas después se colgaron de lo que era E.T. Y en paralelo estaba La Cosa, que obviamente es mucho más cruda, tiene muchos temas más gore, entonces era algo mucho más difícil de ver. Yo creo que fue muy difícil de asimilar para la época, pero como decía el David, estamos revisando algunas películas de antaño, que en este caso creo que es un ejemplo de cómo las películas son como el vino, así como que hay algunas que tienen súper buen envejecimiento, y este es el caso de La Cosa. En verdad yo creo que La Cosa es mucho más apreciada hoy día de lo que era antes. Y bueno, en términos más generales, tiene excelente fotografía, tiene unos planos abiertos muy bonitos. Tengo entendido que se filmaron la mayoría en Alaska. ¿Qué más? La música, yo creo que en verdad uno de los puntos más fuertes de la película, sin desmerecer todo el otro trabajo, pero que en verdad a la mano de Ennio Morricone, tuve la oportunidad de hace unos par de días atrás sentarme, así como que echarme y escuchar el soundtrack, y en verdad es precioso y le hace muy bien a la película según los momentos que tiene. Así que en verdad muy muy buen trabajo. Vamos a hablar también del tema de los efectos especiales, un trabajo artesanal y súper exigente, en verdad. Gente que era maquillada como, no sé, 10 horas para hacer una escena, que a veces después que se quitaron el maquillaje tenían que repetir la escena y otra vez maquillarse 10 horas. De hecho era parecido como el tema de los videojuegos. En los videojuegos es uno de los trabajos como más estresantes también, por el tema de que muchas veces cuando lo necesitan sacar, no sé por qué, no se planifica bien, y la gente que trabaja en videojuegos al final termina como trabajando como 20 horas diarias de 24, y en este caso fue similar. De hecho la persona de los efectos estaba trabajando así como una cantidad de horas gigantesca, y sobre todo en el terreno así de Alaska, y también con el tipo de materiales que había en la época. De hecho, como muchos efectos eran como, no sé, con lenguas de perro, así. Entonces imagínense ese contexto de trabajo en el lugar y la cantidad de horas, horrible. Pero excelente trabajo, en verdad, súper detallado. De hecho hay anécdotas que dicen que a veces nos entraba el productor en una sala y retado le decía un comentario a un actor, y el otro decía, oye, ese no es el actor, es el maniquí para la escena. A ese punto de bien hecho el trabajo, en verdad, muy, muy bueno. Así que, bueno, en términos generales, un poco eso. Muy buen trabajo. Sí, yo quiero destacar también, bueno, aprovechando que me comentaste sobre Morricone. Para mí, las bandas sonoras de Morricone
son un capítulo aparte en todas las películas en las que se ve involucrado. Y hay dos bandas sonoras que para mí generan, no sé, como una especie de montaña rusa emocional. Y esta es la banda sonora del Hateful Eight de Tarantino. Y aquí la cosa que para mí son bandas sonoras que se convierten en un personaje más. De hecho, por lo menos en la banda sonora de la película de los 80, esta película que estamos hablando ahora, el uso de los sintetizadores y la forma en que tiene para marcar momentos de tensión. Por ejemplo, ese sonido típico de la cosa es que es ton ton. Sí, ton, un bajo súper como alejado. Es un bajo, claro, con el sintetizador. A mí ¿sabes qué me evoca? Me evoca un electrocardiograma. Sí, a mí igual. Siento que va por ahí la cosa. Son. Como el latido del corazón, pues entonces esto de generarte constante tensión en la película está bastante bien logrado, porque no solamente tienen la tensión de la situación misma que están viviendo los personajes, sino que también la música te está marcando el ritmo, constante. De algo, de cosas desconocidas desde un inicio, porque en un inicio tú ves que hay unos noruegos peleando con un perro, disparándole a un perro, y que por qué le están disparando a un perro. Me imagino la gente cuando en los 80 se encontró por primera vez en la película, dijeron, ¿qué onda esto? En la época actual sería quemado el amigo Carpenter por andar disparándole a un perro por los amigos animalistas probablemente. Pero es algo como muy... te mantiene constantemente en misterio, y desde el principio, desde el vamos, te dice que esta cuestión se va a ir desenmarañando de a poco. No va a ser algo rápido que va efectivista de inmediato, no. De a poco vas a empezar a buscar el misterio real que tiene la película. Me agrada lo que hizo Carpenter, porque aun cuando es muy claustrofóbica la película. Los personajes ya vienen aislados por la situación de estar en el Ártico prácticamente, no sé cuánto tiempo, con tus espacios recreacionales son mínimos, cuando hay gente que está como muy estresada, se nota ahí el estrés. De hecho, la película parte con una escena de Kurt Russell jugando ajedrez contra una computadora, y la computadora le gana, y Kurt Russell así como que destruye la computadora y se queda sin una entretención más, porque habla mucho sobre al punto del el umbral de estrés que están viviendo estos personajes, que no aguantan ningún tipo de frustraciones. Les cuesta mucho. Cuando entran en conflicto les cuesta creer esto, aun cuando tratan de buscar pruebas de la situación que están viviendo. Tiene esto de que las actuaciones, si bien fueron muy criticadas en su inicio, creo que están bastante correctas ante lo que se necesita, porque en el fondo tú necesitas que mostrar gente que tiene mucho miedo, un miedo muy paralizante, y que desconfían de todos los otros personajes. Son personas que se conocen hace mucho tiempo, pero desconfían. Y eso está bastante bien logrado. Siento que el problema que le surgió a la cosa cuando se estrenó, y por qué fue un poco mirada en menos, por así decirlo, fue basureada hasta que el tiempo le terminó dando la razón a Carpenter, como suele suceder. Pasa que el alien o las criaturas, porque en el fondo la cosa no es una criatura, está muy de la mano con esta cuestión del terror cósmico, porque el terror cósmico, hasta en la estructura de los monstruos, de las entidades, también son difusas. O sea, uno de los principales exponentes del terror cósmico es Lovecraft, y todas las entidades cósmicas de las que habla Lovecraft en sus libros, no sé, para que sea mucho más sencillo entenderlo, la representación de Cthulhu, por ejemplo, es un monstruo lleno de tentáculos muy incomprensible para el ojo humano. Lo mismo pasa con la cosa, porque no puedes, es imposible saber qué es muy difícil saberlo, a diferencia de Alien, porque Alien de hecho tiene hasta una estructura, o sea, tiene hasta un desarrollo biológico, tiene formas dependiendo de la etapa
de la etapa de evolución del bicharraco. O sea, desde que un huevo se transforma en esta cuestión que se pega en la cara, después cuando sale y que termina la forma del alien convencional. Hay distintos tipos de alien. NT es un humanoide, feísimo, pero es un humanoide. Entonces son muy reconocibles como figura. No así en la cosa. Que la cosa parece cualquier cosa, valga la redundancia. Me recuerda también, sí, me recuerda harto a lo que hacía Cronenberg también. Cronenberg también tiene esto de sus criaturas o de su... como lo que pasa con la mosca. O las representaciones de fusiones de carne con metal, biodromo y todas esas payasadas. Que es una clase de terror que apela a sobrepasar los umbrales de los sentidos, a generar incomodidad. Yo creo que lo importante de esta película es que Carpenter pone un tono muy pesimista, muy nihilista en su película, y además tiene esto de incomodar a la audiencia. Y creo que eso fue la primera barrera que le tocó en la época. Porque en la época nos tendíamos a encontrar otro tipo de obras. Obras mucho más nice, más buena ondi. Inclusive los cabros chicos de los 80 que tratan de emular, no sé, Stranger Things pésimamente, también son una época muy idealizada en cuanto a los resultados de los protagonistas y en las distintas historias. No, Carpenter apela a otra cosa, y que también lo podemos revisar, no sé, en su cine, como lo que ocurre con Halloween, que Halloween es básicamente la película fundacional del slasher. O sea, habían otros slasher antes, pero Halloween siento que sienta las bases del Psycho Killer, del Psycho Killer que vamos viendo después en otras obras. Inclusive es como lo que hizo Romero con los zombies. Carpenter creo que es un fundador de cosas. Reinterpreta, pero también funda formas de hacer cine. Eso como en términos generales, amigos. Hablemos un poquito de la trama. Bueno, la trama tiene como básicamente establece varios elementos como estresores y de disyuntiva para los protagonistas. Bueno, en esta película igual se criticó harto el tema que hay muchos personajes como en esta base, y esos personajes muchos fueron poco desarrollados. Como que uno le dice el negro, el otro negro, el gordo, o sea, pero porque en verdad no se le dio mayor protagonismo o mayor rodaje a la historia, que fue un tema que se lo criticó un poco a Carpenter, y que algunos incluso se lo atribuyen a que en verdad el porqué de ser de estos personajes en la historia es básicamente porque al haber más personas hay también más muertes. Y también justifica y da a ver un poco esta como definición de la cosa, de que en verdad se puede ir asumiendo, integrando todas las formas de distintas personas. De hecho, algunas como de las teorías que hay es que no sé, que a lo mejor esta cosa podría representar algo, como por ejemplo el deseo consumista, que en verdad es algo que no se detiene, que no hay saciedad. Es porque esta cosa funciona de esa manera, en verdad no parecía que en ningún momento está como saciada, y todo el tiempo está consumiendo, alimentándose. Y otro elemento importante es el tema de la paranoia. No sé qué le parece a usted, amigo. A mí me agrada el tema de la paranoia porque en el fondo se parece mucho a la... Bueno, cuando propusimos el tema de hablar de esta película, fue a propósito, por lo menos desde mi parte. ¿Por qué me llama la atención esto? Vi una cuestión que salió en el Facebook, no me acuerdo en qué país, me parece que era México me parece que era. No, les mentiría en este rato del país, pero era un bloque de edificios en los cuales en la puerta de donde vivía un médico le pusieron: doctor, tiene que pensar en nosotros, entonces le pedimos por favor de que no venga a la casa, no nos exponga, y si viene vamos a hacer algo en contra de usted. Eso por un lado. Y lo otro es que aquí en el pueblo en el que vivo
detectaron el primer caso de corona. Confirmado. Y la gente se puso súper paranoica. Me imagino que lo mismo pasó en otras ciudades más grandes, pueblos chicos, cuando tienen el primer caso, todos empezamos a desconfiar de todo el mundo. Es como que es un remesón al status quo. Y empezamos a esta cuestión que mal llamaron el distanciamiento social, porque ojo con el tema del cómo uno se refiere a cierto tipo de prácticas. Hay una cuestión que se llama la planificación lingüística, y consiste netamente en crear conceptos para que y entregar esos conceptos a la ciudadanía. Esto lo ocupan mucho los grupos políticos, los gobiernos, la gente que hace publicidad, para instaurar un cierto concepto y una cierta forma de entender la realidad, ¿ya? Y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de todas las esferas sociales. O sea, no solamente el tacto y la cercanía, sino que también tiene que ver con el clima más emocional, por así decirlo. Cuando en el fondo lo único que buscamos es distanciamiento físico, nada más. Pero hablamos de distanciamiento social, y eso sí genera un impacto en la forma en que nosotros armamos y estructuramos nuestra realidad, ¿ya? Y creo que eso está perfectamente... Esa paranoia que estamos viviendo nosotros en este mundo abierto del 2020, y ahora más encima con otra amenaza más, que son las super avispas naranjas de 4 o 6 centímetros. Son avispas gigantes que parece que ni siquiera han llegado a América Latina, y ya se está hablando de que están acá. Entonces, la paranoia que existe ante todas estas amenazas externas, ante estas amenazas que no se tiene mucha información, es tremenda y es terrible. Y los personajes de la cosa la viven a concho. O sea, es cosa de ver que es interesante que la primera persona, el primero que se pone paranoico, es un científico. Y que inmediatamente, cuando deduce en cómo funciona el alienígena, empieza a hacer experimentos y a dudar de que alguno de los integrantes de la base también sea parte de la cosa. Porque lo otro que tiene interesante este bicharraco es que no es que solamente absorba y replique, sino que tiene una especie de pensamiento colmena. O sea, todas las partes de la cosa se pueden desprender, pero también son partes de un solo organismo. Un solo organismo que lo único que busca es expandirse. Es como el cáncer, es una forma distinta de vida, y que si tiene que expandirse y quitar de su paso a otra estructura orgánica viva, lo hace. Es como lo que se plantea en esta película, creo que se llama no se llama Contagio, pero una película de Netflix que salió hace no mucho tiempo. Bueno, le voy a decir al niño al productor que después nos dé el título de la película. Pero cuando se habla del cáncer, el cáncer es otro tipo de otra forma de vida que invade un huésped hasta que termina consumiéndolo. Lo mismo pasa con la cosa. Es muy difícil determinar el comportamiento de algo que se expande de esa manera y que ni siquiera podemos entender. Entonces, cuando no entendemos algo, nos enfrentamos a lo que están alrededor. Inclusive los culpamos muchas veces. O sea, muchos de los personajes estuvieron a punto de matarse. Incluso hubo un muerto en esta película. Un muerto que no tenía nada de alienígena. Sí, porque básicamente tampoco se quería adecuar a las como exigencias o normas o reglas que estaba estableciendo el que, entre comillas, consensuadamente se escogió como líder. Claro, porque eso también, el solo hecho de existir esta amenaza rompió los liderazgos como jerárquicos, y el que se haya roto esta jerarquía tuvo que generar de que alguien tomara el poder de una u otra manera. En este caso el poder lo toma Kurt Russell. Sí, dicen que cuando, bueno, que hay como la teoría del liderazgo, dice que hay distintas etapas,
de grupo que se va transformando en equipo, y en base a eso se define también el tipo de liderazgo a ocupar. Cuando es un grupo así como disperso, todavía no ha funcionado o cohesionado como equipo, como que el liderazgo más efectivo sería como el más autoritario, justamente para marcar firmemente las directrices para que se organicen mejor las cosas. Y me parece que este es un poco el caso. Él básicamente supuestamente se le escogió como líder por ser la persona más centrada, pero al final, para poder darle dirección y estampar su estrategia, que entre comillas funcionó, que ver quién era la cosa, tuvo que ser mucho más directivo y en este caso a punta de pistola también. Sí, y la otra cuestión es que el gran problema que surgió y que podrían haberse evitado estos personajes se dio por una ruptura de protocolo. El protocolo que tenían dentro de la base, y después uno lo entiende cuando era el doctor Blair, me parece que el que empieza a dudar primero, ¿no? O el doctor Cooper. Bueno, no me acuerdo bien los nombres, pero sí, cuando interactúa como una especie como de una computadora, pero como que la computadora pensaba también. Entonces la computadora hizo como unas ciertas proyecciones de que si el virus se extendía fuera de la base, como que en poco tiempo iba a consumir el mundo entero. Y ahí es donde también se generó dilema ético, así como que quizá la cosa al final era más grande que ellos mismos, entonces quizá exigía también un sacrificio de la vida de ellos para que la cosa no se propagara, porque al final necesitaba de otros seres para poder propagarse. Sí, entonces tenemos esto de que la cosa se constituye ya como amenaza para la vida y para la vida de todos. Pero si hubieran seguido un protocolo cuando la cosa todavía era un perrito, hubieran tenido que lidiar con la muerte de los perros y nada más, pero no, el perro se mantuvo prácticamente un día entero dando vueltas, y lo que parte del funcionamiento que entendieron ellos es que tenía que aislar a una de las víctimas, consumirla, y una vez consumida la replicaba. Entonces, si hubieran seguido el protocolo, hubieran tenido que lidiar con matar a todos los perros, y allí hubiera quedado la cosa. Pero no. Y pasa un poquito también en cómo también es una metáfora de cómo se lidian con las enfermedades en el mundo. O sea, aquí vemos cómo lidiamos con la expansión de una enfermedad, y claramente se tiene que evitar de alguna... O sea, de la manera más efectiva de que la enfermedad se pueda expandir, en este caso, como lo que ocurre con la cosa, como con lo que ocurre con el corona, por ejemplo. Y ya tenemos en el mundo un montón de experiencias en periodos de cuarentena y los efectos que ellas tienen. ¿Cachai? Entonces lo mismo pasa acá, se debe tener algún tipo de protocolo para poder evitar el contagio, y era un poco lo que entendieron de una u otra manera el personaje Kurt Russell y el del científico. O sea, Kurt Russell entendió que utilizó la fuerza pero otro tenía la posibilidad de hacerlo desde la ciencia, desde la comprensión del fenómeno. Entonces igual es interesante los mecanismos que encuentran los distintos personajes para poder hacerle frente a esto, y entender de que para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza tienen que estar juntos, porque caso contrario el elemento, el alienígena, se expande hasta posibilidades que ellos ni siquiera se podrían imaginar. A mí igual me parece súper interesante eso que tocaste de estar juntos, y sobre todo asociado al tema de la paranoia que también tocaste, que es verdad. O sea, muchas veces tenemos en nuestro alrededor, sobre todo ahora con el tema del coronavirus, harta gente con cierto grado de paranoia, algunos mucho más acentuado que otros, y no significa que tengan un trastorno de personalidad paranoico o esquizofrenia paranoica, sino que no sé, son, llamémosle más, con esa mayor tendencia o predisposición, y lo primero que uno tiende
porque también uno está como asociado a un montón de factores como que también te generan tu propio estrés, es como a recriminarle, a tratar de imponerle una verdad a la persona como que tiene paranoia. Y yo creo que, y también nosotros lo estudiamos en psicología y con el David somos psicólogos, que en verdad no es como el camino eso. La verdad que uno tiene que tratar de buscar generar empatía con la persona, buscar entenderla, entender cuál es su lógica, y desde la lógica como tratar de generar como este cambio, llamémoslo así. Pero tiene que partir por un proceso de naturalización y de empatía, de primero generar como sintonía con la persona. En verdad uno no se puede poner a hacer un gallito con la persona, porque al final ve a la persona que está al frente como un rival, y solo genera distanciamiento, que es lo que también usted tocaba con el tema del distanciamiento social. Esto de la empatía me llama harto la atención. Porque igual uno después que ya empieza a ver cine, se generan, y sobre todo cuando son cines de referentes, generan algunos estereotipos de funcionamiento, de prácticas, de lógicas del terror. Entonces la lógica que genera la cosa es desde de que al estar paranoico hay mucha desconfianza, y eso va degenerando el funcionamiento de cada uno de los personajes. Sí, de hecho la desconfianza, básicamente como que el enemigo en la película, más que ser la cosa, pasa a ser como la desconfianza entre las mismas personas, así como que descubramos quién es la cosa, como que pasa a ser ese como que el problema principal, y de hecho se cierra. ¿No podemos pegar spoiler este capítulo, amigo? ¿O no? ¿O considerando que la película es de 1982, en verdad? De 1982, démosle nomás. La película en verdad cierra con esa desconfianza abierta, porque al final termina el protagonista junto a su otro compañero, pero compañero que entre comillas era medio antagónico en la forma de pensar, como con la desconfianza de que si el otro puede ser la cosa o no. Claro, porque ninguno de los dos, no sabemos si, inclusive, por ejemplo, que Russell podría ser la cosa, que el personaje que hacía era MacReady, y el que hacía Kid David era Child, si no me equivoco el nombre. Entonces, claro, pues, cuando tomamos malas decisiones, normalmente es cuando tenemos muy poca información. Y como bien dijo Rodrigo al principio, la cosa era capaz de también tomar los recuerdos y en base a eso armar sus estrategias. Y una de las estrategias que hizo la cosa era cortar un pedazo de la ropa de MacReady, que ya había tomado liderazgo del grupo, y hacer que todo el mundo dudase de él y estuviesen dispuestos a confrontarlo. Pero claro, pues MacReady también era un poco más vivaracho y también tenía su estrategia de cómo mantenerse para poder enfrentarse, ya que habían establecido que el bicharraco moría con fuego. Entonces, la cosa fue capaz de alimentar un miedo con muy poca información. Y eso es lo interesante de cuando se genera esta tensión que va más allá del efectivismo de los bicharracos, porque el monstruo, esta entidad, es muy fea, pero tampoco es tan tampoco es el monstruo más feo que podríamos ver en el cine. Más importante es aquello que provoca el no saber quién podría ser uno de ellos. Ese es el miedo real. Un miedo que no está en lo físico, está en la cabeza. Está en la cabeza de cada uno de los personajes. Y que después se cala dentro de la cabeza de los que miramos la película. Porque igual estamos dudando de quién podría ser el monstruo. Inclusive, como en el final en el final en el que se quedan los personajes,
tiene esto de... voy a repetir esta parte. El personaje, o sea, este final tiene algo muy interesante, porque pone a dos personajes, como lo decía Rodrigo, son antagónicos y cumplen una misión, pero tampoco sabemos si realmente la cumplieron. Independiente de que, imaginémonos que tanto Child como McCready son humanos. Lo más probable es que muriesen ante el frío. Pero eso tampoco significa que la cosa también murió. No lo sabemos y probablemente, y nunca, ojalá, nunca lo sepamos. Porque también, ¿no?, el generar ese hálito de duda alimenta más la película. Hay películas que lo han hecho algo similar, que es poner a que los personajes fallan en su obra, pero de manera tan explícita que llega a ser burdo, como lo que ocurre con la película que se llama Life, que es una especie, es un bichito como una especie de medusa en un principio, y que va evolucionando y mata todo lo visible y come todo lo que pueda comer, y tiene una lógica evolutiva de su organismo, pero al final te dejan entender de que el bicho sobrevive ante todos, ante todo y todas. Y eso es fome, porque no te deja todo lo de duda y que podría alimentar el interés por la película, lo va perdiendo mientras avanza el metraje. En cambio, con Carpenter hace que mientras avanza la trama, avanza la película, te queden más dudas. Y al final, donde uno va llenando los espacios en blanco. Las personas llenamos los espacios en blanco. Y también yo creo que lo representa sumamente bien allí Carpenter con el desarrollo de sus personajes. Oiga, amiguita, quiero pegarme su spoiler asociado a lo que usted dijo de cerrar los espacios en blanco. Pucha, a mí igual me quedó un poco la duda con el final, porque oye, el final, bueno, esta película yo considero que es muy buena, pero no es excelente como por ejemplo la que hablamos la semana pasada, que fue la de Mad Max Fury Road. Muy bueno el capítulo, así para que lo puedan revisar. Al final, cierto que se quedan estos dos antagonistas bebiendo juntos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, por supuesto. El cierre. Entonces, pucha, yo me puse a investigar en verdad a ver qué había pasado con estos dos, que en verdad queda como abierto el final. Y Carpenter, en una entrevista, se le cayó el cassette y soltó una papita. ¿Qué dijo el hombre? Lo presionaron, eso sí. Lo que pasa es que bueno, esta película igual tiene sus temas de efectos que son muy buenos para la época, pero obviamente uno puede entender que se le pasen ciertas cositas, entonces no saben si esos temas son intencionales o no. Entonces, por ejemplo, se le preguntó si con el tema del final abierto, si puede estar relacionado a que cuando están los dos bebiendo sentados, y como usted dice, ya dejó de funcionar el aire, la calefacción y todo ese tipo de cosas. En el caso del líder, llamémoslo así, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, al hablar le sale como vaho en la boca, como mito que uno le dice, y en el caso del antagonista no. Entonces dijo que eso podría ser una pista del final, del cierre. Es decir, que quizá el antagonista podría ser la cosa. Claro, porque más encima te lo pierden un rato. Claro, y se aparece súper sospechosamente y súper tranquilo. Y con súper poca desconfianza de qué pasó. O sea, independiente de lo que diga Carpenter. Yo creo que la cosa sobrevivió y los dos personajes, los antagonistas, son humanos. Y mueren congelados ahí y la cosa... Sí, porque te establecen desde un inicio que puede tomar cualquier forma orgánica, y perfectamente podría haber tomado la forma de una mosca, de algún bicho o de cualquier que sobreviva en temperatura
incluso de sangre, porque hay una parte en la que se roban la sangre, ¿te acuerdas? Claro, y que le hacen como pruebas con la sangre y solo como la muestra de sangre es capaz de reaccionar y hacer respuesta en base a la amenaza. Claro, perfectamente una muestra de sangre se podría haber quedado intacta. Vete a saber, pues. Yo creo que el protagonista entiende esa dinámica, entiende que ellos se tienen que sacrificar y morir en ese lugar para que también ahí muera la cosa, entre comillas. Para que no se propague, porque básicamente su alimento es la propagación. Sí, pues. Entonces muriendo ya no puede seguir. Ni lo más mínimo. Entonces yo creo que va por ahí el tema de lo que decía Carpenter. Si bien es cierto, a uno le sale el vago y al otro no, la cosa puede haber... inclusive, hay una parte en que te dicen, ante el peligro de propagación, es mejor que cada uno prepare su propio alimento. Y después tenían los dos personajes compartiendo trago. O sea, bebiendo de un mismo recipiente. Que perfectamente podría tener a la cosa o algo, parte de la cosa, dentro. Yo creo que le faltó un poquito a esa pelea, ¿o no? ¿Qué dice usted, amigo? ¿En qué sentido la pelea? Que de repente está el protagonista destruyendo todo, así como a punta de dinamita. Y de repente aparece la cosa así, bacán, con todo el efecto ahí habido y por haber. Y agarra una dinamita y se la tira y entre comillas se la echa, la destruye. Como que no hubo ningún forcejeo, ninguna pelea, nada. Quizás se puede manejar un poquito ahí más la tensión, ¿o no? El mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. Y yo creo que esa es la lógica. Mientras menos se muestre, entrega más. Me hizo acuerdo de la película. Me hizo acuerdo usted de la película. ¿Cómo se llama esta? La de ¿Cuál? Keanu Reeves. Con Charlize Theron y. El abogado del diablo. El abogado del diablo. El abogado del diablo. Esa cita es brillante porque establece varias cosas. La primera es que las cosas no son lo que aparentan. Y que no necesitas mostrar para insinuar cosas. Esta película tuvo un presupuesto de unos 15 millones, algo así. Unos 15 millones de dólares. Que para la época era una cantidad generosa de dinero. Todavía lo es. Pero no como lo que estamos acostumbrados al gasto de hoy. ¿Ya? Pero las peticiones de Carpenter siempre estuvieron ligadas al minimalismo. De hecho, es una de las peticiones que le hace a Morricone con su banda sonora. O sea, yo quiero que la banda sonora sea minimalista. Y Morricone, un genio obediente, dice, ok, y crea lo que conocemos. Entonces esto de esta atmósfera, yo creo que Carpenter te trata de meter la menor cantidad de elementos posible para poder quedarte pendiente. Tiene el tipo es un prodigio, creo, del emplazamiento de la cámara. Y todos los planos secuencia, las tomas que realiza, ayudan a crear esta atmósfera opresiva. ¿Ya? Y opresiva inclusive en aspectos que tú ni siquiera te esperas que suceda algo. Hay una escena que la encontré sumamente tensa, pero no tiene ninguna clase de acción. Es cuando uno de los militares, de las personas que están trabajando ahí, lo llaman así y dicen, oye, hay que tener la música muy alta. Y el tipo le baja la música y tiene música así como muy alegre, muy, muy de los 80, y se pone como a cantar, como a bailar. Y yo esperaba que pueda pasar algo, y no pasó nada. Dije, no, aquí va a pasar algo. Y eso también es interesante, porque no se vale tanto de los jumpscares. Si hubiera sido una película actual,
¿qué creéis que hubiera pasado en esa escena? Hubieran empezado a sostener un sonido estrambótico, hubieran pegado un grito y no hubiera pasado nada. Pero acá no. La escena es tranquila. Es relajada. Eso es lo que te muestra ahí. Es relajado, pero en el fondo tú sabes que algo va a pasar en algún momento. Sí, claro. ¿Qué te pareció la construcción del misterio antes que se revelara la naturaleza real de la cosa? Mira, hay quizá también de los puntos un poquito más bajos de la película. Igual a momentos hay temas de diálogo, pero en verdad creo que la música es un potenciador espectacular en este caso de generar la sintonía y generar el contexto de miedo. En verdad lo hace muy, muy bien. Y desde que captamos que la cosa se podría transformar en cualquier otra cosa, ya te deja un suspenso permanente, porque en verdad la cosa puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que te deja como ese suspenso abierto. A diferencia, como dices tú, de otras películas más específicas, como más actuales, donde como el villano es como más fácil de percibir, o está limitado a ciertos momentos. Por ejemplo, no sé, en el caso de Actividad Paranormal, uno, si bien no está claro como de esta cosa también, no tiene como figura y forma, pero sabe que es la noche, entonces uno como que entre comillas está más preparado. En este caso como que el suspenso se abre en un comienzo y no se cierra en ninguna parte, o sea, ni con el final se cierra, así que en verdad es un suspenso latente. Ya habíamos establecido que la cosa podía tomar cualquier forma, ¿cierto? Y habían formas que eran un poco desconocidas o sea, que no lo podía ver en el espacio en el cual estaba transcurriendo la acción y que pensamos que también puede haber ocurrido, que podría ser a la base de los noruegos, ¿cierto? Hay una parte en que la cosa crea una flor y es en el enfrentamiento con los perros. Después que vemos que los perros están muertos y hay algunos agonizantes, vemos primero un actuar irracional de uno de los personajes ante la muerte, cuando sacrifican a unos perros que estaba agonizando y siendo consumidos por la cosa. Y el tipo no aguanta, digo, no, mi perro y la cuestión. Y como que va a tratar de salvarlo, y siento que eso lo puede poner en peligro. Pero vemos una flor. Entonces mi idea sería, a lo mejor la cosa llegó a la nieve, pero puede que exista este bicharraco en otros lugares. Y solamente la nieve es un lugar más de la expansión. Es que eso se dice, que a lo mejor, como de las teorías asociadas a esta película, que a lo mejor es como una especie de, como el coronavirus, como un virus, que cada vez fue mutando más, y de hecho como quizá incluso esta habilidad de adquirir la forma de otro, la pudo también haber aprendido. O sea, hablamos que quizá la Tierra no fue quizá el único planeta al cual llegó, quizá pasó por más planetas, quizá pasó por más cosas, quizá destruyó planetas. En verdad, eso también un poco del misterio de este terror cósmico, que en verdad no sabemos bien la historia para atrás. Sí, pues no tenemos ni la más remota idea de que eso es lo interesante del terror cósmico, que apunta a conceptos que ni siquiera nosotros somos capaces de poder entender. Y que tampoco deberíamos hacer el esfuerzo, porque es como alimentar, es como un tema del caldo de cultivo en la cabeza, que alimenta esta desconfianza, alimenta esta paranoia. O sea, establecieron de que el fuego dañaba al bicho, pero a lo mejor no lo mata. De hecho, no mata nunca a la criatura el haberla quemado, porque de alguna manera se pone de nuevo en funcionamiento. Sí, supuestamente con ¿cachai? estas explosiones, sí, como que a lo mejor como que la mataba, pero en verdad con este final abierto pensamos que no sabemos en verdad cómo destruirla. A lo mejor no tiene forma de destruirla. Puede ser que no tenga ninguna forma de destruirla. Y eso me hace recuerdo de otras películas que
que generan conceptos que alimentan la paranoia de los personajes. Y creo que es un poco la disyuntiva entre, oye, ¿qué tipo de cine es un poquito mejor? Si aquellos que generan un terror más de carácter psicológico o algo más efectivista, que un poco la tendencia actual, y que de repente vemos obras que se salen totalmente de la norma. Por ejemplo, a mí me acuerdo mucho de no sé si te acordáis de la invasión de los ladrones de cuerpo. No, amigo. Ya. Esta es una película, bueno, está la película original que, si no me equivoco, es del 55, me parece. ¿O no? Estoy mintiendo. Parece que 50 y tanto. ¿Ya? Y habla sobre una especie de criatura que clonan y reemplazan a personas en un pueblo. Entonces llega y la reemplazan totalmente. O sea, son exactamente iguales, son duplicados. Pero claramente pertenecen a esta cuestión a esta entidad que no sabemos qué es, pero tiene una visión de colmena. No, mente colmena. Y la paranoia que se genera es no saber cuáles son. Quién es un invasor de cuerpo y cuál es una persona real. Y tienen esta cuestión icónica de cuando ya son mayoría y quedan los últimos humanos, los ven, los apuntan y les gritan. Y tienen un grito así como muy característico, muy icónico. No sé si ahí te... No, amigo, parece que no la he visto. No. Tiene que haberla visto, si es un clásico del terror. Del terror. Pucha, amigo, ya, bueno, da lo mismo. Y estos usurpadores de cuerpo tienen eso que también está muy presente en La Cosa, que es el subvertirte y generar. Yo creo que por lo menos a mí me resulta más interesante el terror que apela a ese tipo de situaciones, más que el terror efectivista que estamos viendo hoy. Por ejemplo, hay una película que es relativamente reciente que se llama It Follows, y que no es otra cosa que una reinvención del slasher, y que también hace una analogía con la enfermedad de transmisión sexual. Si tienen la oportunidad de ver It Follows, le adelanto que es una película bastante lenta de desarrollo, pero cuando se pone en marcha, créanme que lo que vivieron antes, mientras esperaban el resultado, vale completamente la pena. Imagínate que una entidad te va a seguir siempre, hasta que te toque y te acabe. Y puede ser cualquier persona, y solo tú puedes verla. Y no va a hacer nada para llamar tu atención, simplemente te va a seguir. Entonces no podéis saber dónde está, no podéis tener certeza de que alguien más está viendo a la persona que crees que te sigue. Y cuando no resulta ser la que te sigue, seguís con la duda de dónde estará y cuándo va a llegar el momento en que me van a atrapar. Ese tipo de terror siento que es un poco más efectivo. Que no sé, que el daño que le hicieron a la IT. A la IT 2 sobre todo. O sea, yo creo que sobre todo a mí me sorprendió en este caso, y ahí yo creo que está mejor logrado el terror, que es cuando en verdad, como dices tú, se va creando el suspenso, y para eso no es necesario que en este caso la cosa o el elemento que genere miedo tenga tantas apariciones. En este caso, la cosa, si bien hay escena súper marcada, o mejor dicho, cuando aparece es súper marcado, en verdad tantas apariciones no tiene. Y no creo que tenga que ver solamente con un tema de costo, porque obviamente genera mucho costo para esa época y trabajo armar los efectos, pero yo creo que tiene que ver más que como en el tema de ir creando el suspenso, como usted dice.
que también tiene Sí, mucha importancia el tema de justamente de la paranoia, ir creando esta paranoia entre los integrantes. sí, porque por ejemplo con las películas muestran a la criatura en un principio, es como que ya pierde la sensación del asombro. No, Sí, ya es como, ya fue. En cambio, con la cosa, como claro, tú veías al bicharraco como a la hora, pero el que vaya a ver después es distinto. Va a tener otra estructura y así sucesivamente. Siempre vaya a ver algo distinto. Entonces nunca te va a esperar algo particular. Y eso también ayuda a alimentar la atención y alimentar tu expectativa sobre el desarrollo de la trama. Claro, claro. Oiga, amigo, buena película entonces, ¿no? Sí, así que la dejamos recomendada. Y yo quiero también aprovechar de recomendar otra que va en la misma tónica, que es Los Usurpadores de Cuerpo. Búsquenla. Seguro que a lo mejor no se acuerdan por el nombre, pero cuando la encuentren y la empiecen a ver, van a decir, ah, sí vi esta película hace años. Muy particular. Ya, pues amigo, entonces, palabras al cierre. Bueno, agradecerle a todas las personas que escucharon este capítulo. Es un clásico, así que ojalá lo puedan revisar. Igual hay otras versiones más antiguas, más nuevas. También las pueden revisar esas, pero les recomendamos esta, que en verdad está súper bien hecho, bien preparada y ha tenido en verdad un súper buen envejecimiento. Así que eso es para que la puedan revisar. Sí, yo también agradecerle a la gente que nos escucha, recomendarle que vean esta película, que vean el cine de Carpenter, o sea, La Niebla, Halloween, Big Trouble in the Little China y bueno, tantas otras más que nos ha legado este caballero. Son películas muy recomendables. Así que, bueno, invitarlo a que nos escuchen en todas las plataformas en las que estamos. Llámese Spreaker, llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox. Los días viernes en Front Row Radio. También ahí nos pueden encontrar. Y bueno, invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como Nitan Spoiler. Este ha sido el capítulo 28. Nos escuchamos en breve.